Mike Thompson estaba disfrutando de otra mañana tranquila en el lago Cedar cuando algo le llamó la atención, un brillo dorado bajo la superficie. Mientras subía a bordo su misterioso descubrimiento, su corazón comenzó a latir con fuerza. Cuando el experto lo examinó más de cerca, su rostro palideció de repente, sus manos temblaban mientras retrocedía. Lo que este experto descubrió cambiará por completo la forma en que ves esta historia. El lago Cedar era conocido por su abundancia de peces, no por sus tesoros flotantes. Pero en esa mañana brumosa, Mike Thompson no iba a pescar ningún pez. En cambio, estaba a punto de descubrir algo que cambiaría múltiples vidas para siempre. El día comenzó como cualquier otro. Mike había botado su barca antes del amanecer, dirigiéndose a su lugar de pesca favorito. El lago estaba tranquilo, con solo el chapoteo ocasional de los peces saltando rompiendo el silencio. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. Un billete nuevo de $100 flotando en la superficie del agua. Al principio, Mike pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. El dinero no flotaba en los lagos. Pero a medida que acercaba su barca, no había ninguna duda. Un billete auténtico de $100 flotaba a la deriva sobre las suaves olas. Usando su red, lo recogió con cuidado, todavía intentando procesar este hallazgo inusual. Antes de que pudiera siquiera guardar el billete, otro destello verde le llamó la atención. A unos 15 metros de distancia, otro billete de $100 flotaba en la superficie del agua. Esto no podía ser una coincidencia. La curiosidad de Mike pudo más que él, y dirigió su barca hacia el segundo billete. Mientras recogía el segundo billete de $100, notó otro más adelante, y otro más allá. Un rastro de dinero lo conducía hacia la orilla este del lago Cedar, una zona que la mayoría de los pescadores evitaban debido a su costa rocosa y aguas más profundas. El rastro de billetes continuaba, cada uno alejando a Mike de sus zonas de pesca habituales. Había estado en el lago Cedar miles de veces, pero rara vez se aventuraba a esta sección remota. La niebla de la mañana comenzaba a disiparse cuando algo diferente le llamó la atención. Algo que no era verde, sino dorado. Bajo la superficie del agua, un destello dorado le hacía señas. Al principio, Mike pensó que podría ser la luz del sol jugando con el agua. Pero a medida que se acercaba, el objeto dorado se hacía más claro. No era solo un objeto, sino varios, unidos a lo que parecía ser un recipiente de vidrio. El corazón de Mike comenzó a latir con fuerza. ¿Era algún tipo de tesoro? ¿Había alguien escondido deliberadamente objetos valiosos en esta parte aislada del lago? El recipiente se encontraba a pocos centímetros debajo de la superficie, su contenido creando un brillo de otro mundo a la luz de la mañana. Usando su red de pesca, Mike sacó cuidadosamente el recipiente del agua. Al romper la superficie, pudo ver que no era un recipiente cualquiera, estaba decorado elaboradamente con lo que parecían ser objetos preciosos. Un antiguo reloj de bolsillo estaba sujeto a un lado. Su superficie dorada aún brillaba a pesar de estar bajo el agua. Más intrigante era el hecho de que el reloj seguía funcionando. Sus manecillas se movían constantemente detrás de la esfera de cristal. Una alianza de boda había sido cuidadosamente envuelta alrededor de la tapa del recipiente, con un alambre delgado, colocada de manera que fuera imposible pasarla por alto. Pero lo que realmente llamó la atención de Mike fue un colgante dorado que colgaba de un lado. Llevaba un intrincado escudo familiar, el tipo de joya que hablaba de dinero antiguo y herencia. Mike examinó el recipiente de cerca, su mente corriendo con posibilidades. Dentro, pudo ver lo que parecía ser un mapa antiguo, parcialmente visible a través del cristal. Con manos temblorosas, abrió cuidadosamente el recipiente, revelando su contenido. Monedas antiguas se derramaron, cada una más intrigante que la anterior. El asombro de Mike crecía con cada descubrimiento, dándose cuenta de que se había topado con algo verdaderamente extraordinario. Miró hacia el lago, contemplando el significado de su hallazgo. La luz de la mañana bailaba sobre el agua, como celebrando el tesoro escondido que finalmente había sido descubierto. Las noticias corrieron rápidamente cuando Mike regresó al muelle. En una pequeña comunidad lacustre, noticias como esta viajaban más rápido que los peces nadan, pero las reacciones no fueron las que esperaba. En lugar de entusiasmo por el posible tesoro, muchos lugareños se pusieron serios cuando escucharon dónde se había encontrado el recipiente.
La orilla este significaba algo para ellos. Esa zona pertenecía a James Carter, el promotor inmobiliario que había comprado grandes porciones de terreno frente al lago a lo largo de los años. Carter no solo era rico, era famoso. Los negocios locales habían sufrido cuando él subió los precios de las propiedades. Las familias se habían visto obligadas a vender casas que habían estado en su posesión durante generaciones. El nombre de Carter se había convertido en sinónimo de codicia y prácticas comerciales despiadadas. Mike nunca había conocido a Carter personalmente, pero había escuchado suficientes historias. El hombre parecía no preocuparse por nada excepto por aumentar su fortuna, sin importar quién saliera herido en el proceso. El recipiente se sentía más pesado en las manos de Mike mientras consideraba su posible conexión con Carter. ¿Debería siquiera abrirlo? ¿Y si esto era evidencia de algo ilegal? Los objetos unidos a él eran claramente valiosos. ¿Por qué alguien los hundiría deliberadamente en el lago? Después de considerarlo cuidadosamente, Mike decidió abrir el recipiente. El sello estaba apretado, pero había sido diseñado para ser impermeable en lugar de a prueba de manipulaciones. Dentro, encontró una sola hoja de papel. Una carta fechada hacía solo 3 días. Mientras Mike leía la carta, su rostro palideció. Esto no era un tesoro, era un grito desesperado de ayuda. La carta era del propio James Carter, explicando una situación terrible que se había desarrollado en su cabaña junto al lago. Un deslizamiento de tierra masivo había bloqueado el único acceso por carretera, dejándolo atrapado. Sin señal de teléfono móvil y con su teléfono satelital dañado en el deslizamiento de tierra, estaba completamente aislado de la civilización. Mike sabía que tenía que actuar rápido. La carta era una petición de rescate y el tiempo era esencial. Reunió suministros y preparó su barca, decidido a llegar a la cabaña de Carter antes de que fuera demasiado tarde. Mientras partía a través del lago, Mike no pudo evitar preguntarse qué encontraría cuando llegara. La carta reveló algo más, un lado de James Carter que nadie en la comunidad había visto jamás. Explicó cómo se estaba quedando sin comida y agua. En su desesperación, había cogido todo el dinero que tenía en la cabaña y creado un rastro en el lago, con la esperanza de llamar la atención de alguien. El recipiente era su último recurso, adornado con las únicas posesiones valiosas que le quedaban en la cabaña. El reloj de bolsillo había pertenecido a su abuelo, que había construido su primera casa con sus propias manos. La alianza era suya, símbolo de un matrimonio que había terminado demasiado pronto. ¿Y el colgante? Había pertenecido a su difunta esposa, Sarah, el único objeto que había conservado después de vender todo lo demás para obtener ganancias a lo largo de los años. Sin dudarlo, Mike llamó a los servicios de emergencia. En cuestión de horas, los equipos de rescate habían llegado a la cabaña de Carter por una ruta alternativa. Lo encontraron gravemente deshidratado y débil, pero vivo. Había estado atrapado durante 5 días, con los suministros peligrosamente bajos. El deslizamiento de tierra había cortado todos los accesos, dejándolo completamente aislado. El aislamiento había hecho más que amenazar la vida de Carter. Lo había transformado. En el hospital, habló de sus 5 días solo, de cómo no había tenido nada que hacer más que pensar en las decisiones de su vida. Había pasado años acumulando riqueza, ¿pero para qué? Su esposa había fallecido antes de que él pudiera demostrarle que podía cambiar, y se dio cuenta de que toda la riqueza del mundo no podía traerla de vuelta. Esta experiencia le había dado una nueva perspectiva de la vida, una que juró honrar en el futuro. La comunidad, conmovida por su historia, se unió a su alrededor, ofreciéndole apoyo y amistad. A James Carter se le había dado una segunda oportunidad, y tenía la intención de aprovecharla al máximo.